Este vídeo es el cuarto de una serie de 6 vídeos, que a su vez los 6 vídeos son el resumen de un programa de cómo acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza. El título de este vídeo es La libertad de poder elegir la educación de los hijos. De la educación se habla mucho. Todo el mundo, digamos, opina de la necesidad que tiene una persona, que tiene una familia, que tiene una ciudad, que tiene una nación, de tener una buena educación. Se dice comúnmente que la mejor herencia que se puede dejar a unos hijos es una buena educación. Un país no es rico porque tenga mucho petróleo, porque tenga muchos minerales, diamantes, porque tenga oro. No. Un país es rico si tiene buena educación. Si tiene buena educación, habrá una buena organización social capaz de producir una serie de bienes que no le ha dado la naturaleza. Y tenemos ejemplos, digamos, claros, donde países ricos son pobres y países sin recursos son ricos. Todo, digamos, se basa y parte de una buena educación. Definiendo un poco la educación, decimos, ¿qué misión ha de cumplir la educación? La misión de la educación es formar a los niños, a los jóvenes, para resolver los problemas que les van a surgir en la vida adulta, es decir, dotarles de herramientas para resolver esos problemas. ¿Y cuáles son los problemas que van a surgir en la vida adulta? Pues básicamente 2, vivir y convivir. Por vivir entendemos capacitarse profesionalmente para desarrollar una profesión y conseguir el dinero necesario para cubrir las necesidades. Y el convivir es la otra parte, que es tan importante como el vivir, porque si somos capaces de ganar mucho dinero, pero somos incapaces de convivir en familia, somos incapaces de convivir en el trabajo, somos incapaces de convivir en la vecindad, somos incapaces de convivir como pueblo, pues al final nos destruimos. Es decir, el convivir es la base de la existencia, es la base del desarrollo y es la base de la felicidad, en definitiva. De poco sirve que tengas mucho si la convivencia es mala. No sirve absolutamente para nada. Por ello, la educación es fundamental en el desarrollo de un país. ¿Cómo podemos ver si un país tiene una buena enseñanza o no tiene una buena, o la enseñanza es mala? ¿Cómo podemos averiguar esto? El nivel. Pues averigua fácilmente. Por el nivel de delitos que se cometen en el país, vemos que si los homicidios, los atracos, los robos, los secuestros, las faltas son altas, quiere decirse que la educación es mala, la enseñanza es mala. Si la pobreza es alta, la enseñanza es mala. Si el paro es alto, que el paro es en definitiva el padre de la pobreza y la pobreza la madre de la miseria, y la miseria la escuela, digamos, de infinidad de delitos, si eso es alto, la educación es mala, es baja, es baja. Donde todo esto disminuye, quiere decirse que la educación es buena, mejorable siempre, pero es mucho mejor. Entonces, el desarrollo de la humanidad depende en gran medida de la educación. La educación es la gran riqueza de las personas y del conjunto de las personas de los países, en definitiva. ¿Cómo podemos ver el nivel de educación que tenemos en España? Se dice comúnmente que en España el nivel de educación ha bajado mucho y ha empeorado en los últimos 30, 40 años. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues de la siguiente manera. ¿Cuál era el nivel de reclusos en las cárceles hace 40 años? Pues era como el 20% del que soy. Si antes había 20, hoy hay 100.
Es decir, va de 1 a 5. Si el nivel de reclusos crece, pues indudablemente es porque han cometido delitos. Es decir, que el nivel de delitos ha aumentado mucho respecto a hace 40 años, por ejemplo. Otra medida es el paro. Hace 40 años en España había un paro del 3,5%. Hemos llegado al 27%. Tenemos el 15%. El paro es la falta de empleo, en definitiva, que genera pobreza, es precisamente un indicador de que el nivel de educación es malo, es bajo. ¿Por qué? ¿Por qué es bajo? De nada sirve formar arquitectos o ingenieros o distintas especialidades si no formas empresarios, si no formas a estos ingenieros, estos arquitectos para crear empleo. Hay una deficiencia total y absoluta. Entonces, la educación tiene que enseñarte a resolver los problemas que vas a tener. El problema que vas a tener es empleo, pues la educación tiene que estar ahí, en esa parte. Bien, pues este es el nivel de España, es decir, en España se ha deteriorado mucho la enseñanza. ¿Y por qué se ha deteriorado mucho? Dice Antonio Escotado, en una entrevista que le he visto hace poco, en un vídeo, que antes la enseñanza era mejor, porque se ganaba poco, y los que iban a la enseñanza y permanecían en ella, lo hacían por vocación, no por el dinero. Ahora está mucho mejor pagada, y ya ha entrado mucha gente en la enseñanza sin ninguna vocación, solo por devoción al buen salario, al horario, a la seguridad y a una serie de cosas. Bueno, lo dice Escotado. Puede ir por ese lado, pero yo considero que la educación, el deterioro de la educación en España tiene otro origen más amplio y de mayor influencia. ¿Y cuál es el origen? El origen es mi generación, que somos la generación del 68. Nosotros somos la primera generación que rompe con la tradición de transmitir el conocimiento de padres a hijos y nosotros pegamos ahí un corte. Y pegamos un corte en el que decimos, yo voy a ser amigo de mis hijos, no voy a educar a mis hijos con la autoridad que me educaron a mí, y voy a ser amigo de mis hijos. Y además no lo voy a forzar, es decir, el niño no tiene por qué aprender a leer pronto, el niño no tiene que memorizar, bueno, esa es otra de los traumas. El mantra de la no memorización ha causado un gran daño, porque es que yo no sé cómo se puede saber historia sin memorizarla, sin acordarte de ella, cómo se puede saber geografía, cómo se puede saber literatura, cómo se puede saber música, es decir, no lo sé. Pero sí se ha convertido eso en un mantra constante de que no hay que memorizar. Bien, todo esto se le va inculcando al niño y se le quita también la autoridad al maestro. Cuando yo era joven, el maestro tenía razón, los padres no dudaban en darle la razón al maestro. Mi generación ya le quitamos la autoridad al maestro y la razón se la damos al niño. Con lo cual, el maestro dice, ah, bien, tú vas a ser amigo del niño, pues yo voy a ser su colega. Entonces, bajo los niveles de exigencia también, que es lo que me estás pidiendo, bajo los niveles de exigencia en la educación, y en vez de puntuar de 0 a 10, que parece que discrimina, pues nada, entonces digo, un suficiente progresa adecuadamente, tiene dificultades en el progreso, todo diluirlo un poco en la nada para no señalar la realidad y bajar el nivel. Esto ha causado, digamos, un gran daño a los niños. Me contaba una anécdota un primo mío, que es profesor de instituto, y me dice que es el único, entre 60 y 70 profesores, que va con corbata al instituto. Pero dice que es que dentro de poco será el único que no va en pantalón corto. Y esto nos señala el ambiente, es decir, cómo se genera la relación profesor-alumno, que todo se vuelve, somos todos colegas, es una especie de ser colegas, que es lo que les hemos impuesto mi generación, es mi generación. Nosotros somos la generación de pésimos educadores, pero en 1000 materias, es decir, en 1000 materias, pero hasta en el terreno sexual hacia los hijos, somos pésimos educadores. Y luego nos quejamos. Claro, aquello que ha generado
pues ha generado, cuando yo era joven, el que no sabía, sabía que no sabía. Y sabía que tenía que aprender. Pero hoy el que no sabe, se cree que no hay que saber. Ya está el diccionario, ya está la Wikipedia, ya está el teléfono, ya está. Yo, si tengo que saber algo, pues lo miro. Gente ha llegado a esta conclusión, que no hay que saber. Por lo tanto, ya no hay que leer, por lo tanto, ya no hay que aprender, y si además no hay que memorizar, pues en este mundo nos metemos. El que no sabía, sabía que no sabía, y ahora el que no sabe, cree que no hay que saber. Lo cual es un tremendo error que implanta mi generación. Creo que esto tiene mucha más influencia que la que señala Escotado, que aunque puede tener su influencia. Bien, pues si esta es la situación, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos mejorar el nivel de educación? Bueno, pues lo tenemos que mejorar igual que se mejoran el resto de las cosas, y voy a poner un ejemplo. Hace 20, 25 años que empezaron a salir los primeros teléfonos portátiles, un teléfono que pesaba 4 o 5 kilos para llevar en el coche, que costaba en aquel entonces $500.000 de pesetas, que era equivalente hoy a 3.000 euros, pero que si la equivalencia la ponemos con un salario, pues sería el doble, 6.000 euros, y aquello, bien. ¿Qué deseábamos todos? Tener un teléfono de aquellos, pero más ligero y más barato. Todo el mundo deseaba tener un teléfono móvil, pero lo quiere más ligero y más barato. ¿Qué hacen las fabricantes de teléfonos? Tratar de desarrollar un teléfono con una batería más pequeña, con mayor capacidad de carga, y que sea más barato, porque nosotros elegiremos aquel que más nos vaya interesando, por precio, por forma, por calidad, por bonito, por funcionalidad. Entonces, lo que impulsa el desarrollo del teléfono a como es hoy el teléfono, que no tiene ni punto de comparación con los primeros, es precisamente la libertad de poder elegir, la libertad que nos da entre distintos fabricantes. Tratamos de elegir el mejor teléfono. ¿Qué hacen los fabricantes? Se ven obligados a mejorar la calidad y a ir sacando un producto cada vez mejor, simplemente para no perder los clientes que tienen o para ganar otros clientes y no cerrar. De hecho, en el mundo de la telefonía hay dos casos de dos empresas que fueron muy importantes en el mundo de la telefonía, pero otros les adelantaron. Un caso es el de Nokia. Nokia tuvo un porcentaje muy alto de mercado. Lo perdió porque otros le ganaron en calidad y precio. BlackBerry le pasó exactamente lo mismo con las agendas. Entonces, la libertad de poder elegir que provoca la competencia entre los fabricantes es lo que ha desarrollado el teléfono y es lo que ha conseguido que tengamos, digamos, unos teléfonos a unos precios increíbles hace 20, 25, 30 años. Pero esto con el teléfono físico. Pero con el servicio telefónico ha pasado exactamente lo mismo. Aquí en España teníamos una sola compañía de teléfonos. Tú podías elegir tener teléfono o no tener teléfono, hablar mucho o hablar poco, o hablar después de las 12 de la noche, que era más barato, pero no podías elegir más. ¿Qué hacen al introducir la libertad de elegir y nuevas ofertas de otras compañías? Pues lo que hacen es que van mejorando el servicio y bajando el precio. Hoy cuesta hablar por teléfono, 1 hora de teléfono, pues puede costar 10 veces menos que hace 30 años, como 10 veces menos. Pero es que ya si hablamos al extranjero y por WhatsApp, pues entonces ya cuesta 1000 veces menos o 5000 veces menos. Es decir, ha mejorado muchísimo el servicio gracias a que teníamos libertad de elegir entre distintas compañías y no estábamos obligados a estar con una sola compañía. Entonces las distintas compañías, para no perder sus clientes, lo que hacen es mejorar el servicio, mejorar la calidad, mejorar el precio y mejorar la calidad. No lo hacen por amor al prójimo, no, lo hacen por amor a sí mismo, por sobrevivir, entre otras cosas. Se mejora calidad y precio. El motor del desarrollo, contra todo lo que se piensa y se dice muchas veces, que es el capitalismo, no es verdad, no es el capitalismo. El motor del desarrollo es la libertad de poder elegir. El capitalismo es una herramienta imprescindible.
Es decir, para fabricar un teléfono hace falta un proceso de investigación, después de comercialización para darla a conocer, y ahí hay que invertir dinero, ahí hay que invertir capital, que bien se lo pides a los accionistas mediante ampliaciones de capital, o bien lo pides en forma de crédito, pero ahí hay que hacer inversiones, que se recuperan luego con la venta del producto. Entonces, el capitalismo es una herramienta, pero no es el motor del desarrollo. El motor del desarrollo, el combustible, la gasolina que realmente provoca el desarrollo, es la libertad de poder elegir. Digo esto en el teléfono, pero es que me paso al avión y ocurre 3/4 de lo mismo. Aquí teníamos una sola compañía aérea, como en muchos otros países. ¿Qué podías elegir? Pues bueno, pues ir en avión, o ir en tren, o ir en un autobús, pero no podías influir nada ni en el precio del avión, ni en el horario del avión. ¿Qué ha ocurrido cuando podemos elegir entre distintas compañías aéreas? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el precio del avión y de los viajes se ha reducido, pues tranquilamente, un 80%. Hoy es muchísimo más barato viajar en avión que cuando el transporte aéreo lo tenían en monopolio las compañías estatales. Eso, que ha permitido que muchísima gente con escasos recursos pueda viajar y se pueda mover y pueda ir de vacaciones. ¿Qué ha provocado esa mejora? La libertad de poder elegir entre distintas compañías aéreas. Entonces, digamos, el desarrollo se fundamenta en la libertad de poder elegir. ¿Qué están haciendo ahora mismo las fábricas de automóviles? Invirtiendo para sacar un coche eléctrico con una batería más pequeña, que pasa exactamente lo mismo que con el teléfono, con una batería más pequeña, mayor autonomía, están invirtiendo y perdiendo, perdiendo dinero, no perdiendo dinero, sino invirtiendo en investigación y desarrollo. Tesla, que es quizá el puntero en este terreno, lleva 10 años perdiendo dinero año tras año y haciendo ampliaciones de capital, que lo considera una inversión hasta sacar ese coche que realmente nos interese, porque saben que el día que tengan un automóvil con unas prestaciones de autonomía parecidas al de motor de combustión, que es el que utilizamos ahora mismo, ese día todos querremos tener un automóvil eléctrico, todos querremos tener un coche eléctrico. Por eso las empresas utilizan grandes cantidades de capital para realizar el desarrollo de este tipo de automóvil. Así se mejora, así se progresa. Este es el camino que se ocurre con todo. Bien, ¿qué podemos hacer con la enseñanza? Bueno, pues con la enseñanza podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, las propuestas. Podemos hacer lo que dice Escotado. Escotado no dice esto, dice cuál es la consecuencia de que baje el nivel de gente con vocación. Pues decimos, porque está bien pagado, reduzcámosles el sueldo a los maestros, que entonces se irán los que no tienen vocación de enseñar y quedarán solo los que tienen vocación de enseñar. Eso no es posible. Eso no es posible porque no lo aceptarían y porque tampoco sería la solución, bajo mi punto de vista. Es decir, no es posible reducirles el salario para conseguir gente con más vocación. ¿Cuál sería la propuesta de los sindicatos de enseñanza? La propuesta de los sindicatos de enseñanza sería: subámosle el sueldo a los maestros, metamos más maestros, reduzcámosles el horario, que entonces las horas que enseñen serán de mucha calidad y así mejoramos la calidad de la enseñanza. Es decir, más dinero para la enseñanza. ¿Eso va a mejorar la enseñanza? En absoluto. Eso va a dejarlo igual, simplemente que los maestros cobrarán más y trabajarán menos. Pero es función de los sindicatos pedir eso y hacerlo así, correcto. ¿Cuál es la otra solución, la que proponen los políticos en un bla, bla, bla constantemente? Pues la otra solución es una nueva ley de educación, otra ley más de educación, otra ley de educación, 40 leyes de educación y nos pasamos la vida haciendo leyes de educación, aplicando unas, no aplicando otras y peleándose entre los partidos por las leyes de educación. Tampoco es la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es la misma que se ha empleado con el teléfono, la misma que se ha empleado con las compañías telefónicas, es decir, la misma que se ha empleado con el avión. ¿Cuál es la libertad de poder elegir?
La libertad a los padres de poder elegir el colegio de sus hijos. Esa es la base del desarrollo y la mejora de la educación, la libertad de los padres. La libertad de los padres que les tiene que venir a través del cheque escolar. Es decir, yo soy partidario de que la enseñanza se tiene que financiar con los impuestos, que tiene que haber una enseñanza buena, de calidad, básica para todo el mundo, porque la enseñanza es el ascensor social, es la que nos permite salir de una situación, digamos, de un nivel de vida, de un nivel de ingresos y alcanzar otro. Esa es la base, digamos, la enseñanza, además de la convivencia y otras cosas. Bien, ¿cómo mejoramos la enseñanza? Cuando los padres tengan un cheque por el costo de su hijo y lo puedan llevar y elegir libremente distintos colegios y puedan tener distintas ofertas. ¿Cuál es el valor de ese cheque? Pues el valor de ese cheque, por ejemplo, en el caso de España, es ahora mismo lo que cuesta. ¿Qué cuesta un niño, un alumno en la enseñanza media pública? Pues creo que está en 4.500 euros, aunque a la concertada le dan solo 3.900, pero está en 4.500 euros. Hay que darle a cada niño un cheque para gastar en enseñanza en el colegio que quiera su padre, por 4.500 euros al año. Y con el universitario hay que hacer exactamente lo mismo. La universidad creo que está en un término medio costo, la pública, de 10.000 euros año alumno. Si está en 10.000 euros año alumno, cada alumno tiene derecho a sus 10.000 euros año, ni más ni menos. Y luego que busque la universidad. El día que las escuelas compitan entre ellas, harán lo mismo que los fabricantes de coches, los fabricantes de teléfonos, igual que los demás, mejorarán la calidad de la enseñanza. Y la mejorarán según los gustos y los deseos de los padres. Pero aquí, ¿qué nos encontramos? Que la enseñanza está secuestrada por los políticos y sus burócratas. Y está en régimen de monopolio, como lo estaba antes el teléfono, como lo estaba la compañía aérea. Y ese monopolio no lo quieren soltar. ¿Por qué no lo quieren soltar? Porque necesitan reeducar a los niños para que les voten a ellos. Dicen muchos políticos, es decir, los pobres solo sirven para votar. Entonces hay que tratar de orientarlos. Y ahí está la lucha de la enseñanza. Aquí en España lo tenemos en las comunidades autónomas, pero vamos, los tenemos en los distintos sitios. En 40 años ningún partido en España se ha tomado en serio de decir, vamos a implantar el cheque escolar. Aquí llevamos gobernando con Partido Popular y PSOE, ninguno ha querido saber nada del cheque escolar. Porque consideran a los padres, o dicen que los padres son como discapacitados, no saben elegir lo mejor para sus hijos. No lo saben elegir, es decir, no. Y entonces lo mejor para los hijos de los demás lo eligen los políticos. Y esto es rigurosamente falso. Y es falso por dos razones. Los únicos que verdaderamente quieren a los niños son los padres. Y los padres son quien pueden elegir lo mejor para sus hijos. Como hacen los políticos con sus propios hijos o los maestros, que en cuanto no les gusta una escuela lo llevan a la privada y lo llevan a otras escuelas. A sus propios hijos, no a los hijos de los demás. Los hijos de los demás, esos están bien en la enseñanza pública. Hay que tener mucha enseñanza pública y muy abundante, mucha enseñanza pública. Los padres incapacitados. Es decir, que los padres son los que pagan la fiesta, mediante los impuestos, los que pagan el salario de los políticos y de los maestros, pero en la fiesta no les permiten elegir nada de lo que se van a tomar. Es decir, son ellos los que cobran de eso, los que eligen la educación de los niños. No podemos avanzar en educación si no hay libertad de poder elegir. La libertad de poder elegir es el motor del desarrollo, del progreso, y en la enseñanza también. El día que haya libertad de poder elegir, ese día mejorará la enseñanza, no mejorará de hoy para mañana, pero progresivamente, como mejoran el resto de los aspectos de la vida, que están en la libertad de poder elegir. Y para que haya libertad de poder elegir, tiene que haber libertad de poder ofertar. No podemos tener una sola compañía telefónica. Es decir, tú eres libre de elegir qué, si contrato o no contrato. ¿Cuánto hablo por teléfono? No, tengo que tener varias compañías. Tengo que tener varias instituciones educativas. No tiene por qué desaparecer la enseñanza pública. En absoluto, la enseñanza pública lo que tiene es que competir con la enseñanza privada. Y decidirán los padres de los niños a dónde llevan a sus hijos.
Y habrá colegios que tendrán que cerrar y otros tendrán que ampliar. Y habrá colegios que tendrán que reducir y otros tendrán que ampliar. Y otros se tendrán que crear nuevos. ¿En función de qué? En función de la calidad que ofrecen a los que les van a pagar y a los que les eligen. En definitiva, los políticos no van a hacer absolutamente nada. En España solo conozco un partido que se haya tomado en serio lo del cheque escolar. Los demás están en contra del cheque escolar. Entonces, no van a hacer absolutamente nada si no hay una presión social y no hay una demanda suficiente. ¿Y cómo creamos esa demanda? Votando ese partido que favorece el cheque escolar y que se lo toma en serio, o creando el partido. Es decir, no hay por qué negarse a eso. Es decir, hay que conseguir librar del secuestro en el que está ahora mismo la enseñanza en manos de políticos y funcionarios y concederle a los padres la libertad de elegir. Son los únicos que tienen derecho legítimo a elegir la educación de sus hijos, porque son los que les pagan a los políticos y a los maestros, porque son los únicos que quieren a los niños, a sus hijos. Los demás no quieren a los niños, quieren a sus propios hijos nada más, pero no a los de los demás. Y entonces la enseñanza la tenemos que mejorar y desarrollar mediante el derecho a poder elegir libremente la educación de tus hijos en el cheque escolar. Pues hasta aquí hemos llegado con este vídeo, haremos alguno más y trataremos de encauzar para ver de qué manera conseguimos liberalizar la enseñanza para que los padres elijan libremente la educación de los hijos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y haremos más vídeos en este sentido. Gracias.